Ahora vamos a hablar de la regulación a nivel renal de otros dos iones importantísimos en el cuerpo humano, que son el calcio y el fosfato. Y lo vamos a estudiar en un solo video. ¿Por qué? Porque la regulación de estos dos iones tiene un camino en común que ya vamos a ir charlando, o que quizás ya conocen si ya cursaron endocrino. Bien, entonces, vamos a arrancar primero por el calcio, ¿sí? El calcio es otro ion, como dijimos, importantísimo para nuestro funcionamiento, para nuestra fisiología. ¿Por qué? Si ya cursaron neuro o recuerdan neuro, lo necesitamos para lo que es la contracción muscular, lo necesitamos para lo que es la señalización intracelular, ya que es un segundo mensajero, esto es muy importante. También va a actuar de forma directa en lo que es la sinapsis, ¿sí? En la liberación de vesículas, de gran parte de las células del organismo. También lo necesitamos para lo que es el crecimiento. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del calcio corporal se encuentra depositado en los huesos, en forma de cristales de hidroxiapatita. Y también va a ser importante el calcio para la coagulación. Entonces, como vemos, el calcio está involucrado un poco en todas partes. Entonces, tengo que tener un buen manejo de este ion. Bien, ahora, ¿cómo vamos a encontrar el calcio en el organismo? Dijimos, la gran mayoría está en los huesos, en estos cristales. Pero hablemos del calcio plasmático, que es el que nos importa porque es el que va a manejar el riñón. Hay un 50%, es decir, la mitad, que circula libre como calcio iónico, como catión calcio, ¿sí? Calcio 2+. Por otro lado, tenemos un 40% que está unido a proteínas. Y por último, un 10% que va unido a aniones orgánicos. Pensemos, si está solo el calcio, es decir, en forma libre, es pequeño y de carga positiva, filtra por el glomérulo. El 40% que está unido a proteínas no filtra, ¿sí? Recuerden, las proteínas son bastante grandes, en condiciones fisiológicas no deberían filtrar. Y el 10% que está unido a aniones sí filtra. ¿Por qué? Porque si bien son aniones, aún son muy pequeños, ¿sí? Entonces, sumamos el 50% de calcio libre y el 10% unido a aniones, y entonces ahí tenemos lo que va a ser filtrado. El 60% del calcio plasmático va a filtrar por el glomérulo, ¿sí? Y en lo que es la nefrona vamos a reabsorber la gran mayoría. De hecho, miren la excreción fraccional, menos del 1%. Es decir, casi todo el calcio que yo filtro lo reabsorbo, ¿sí? Justamente estamos perdiendo muy poquito. Pensemos que por estas acciones que tiene, yo no quiero desbalancear el calcio, ¿sí? Es una situación parecida a la del potasio. Tengo que tenerlo muy regulado, ¿sí? Bien, nada más que no había tantos problemas entre el medio intra y extracelular como si pasaba con el potasio. Ahora, vamos a ver qué ocurre en cada segmento de la nefrona, ¿sí? Este manejo es un poquito más fácil de entender quizás que el del sodio y el potasio. Bien, primero, en el túbulo colector proximal, más o menos 2/3, 65-70% del calcio se reabsorbe, similar a como vimos con los otros iones. Ahora, ¿por qué mecanismos? Principalmente por vía paracelular. ¿Cómo? Por arrastre de solvente, como pasaba también con el potasio. Recordemos, este arrastre de solvente ocurre principalmente porque al reabsorberse sodio, ¿sí? Por ósmosis pasa agua entre las uniones y ese agua se lleva puesto al potasio, al calcio y a otros iones. Entonces, dijimos, gran parte se reabsorbe por vía paracelular y más o menos un 20% por vía transcelular, ¿sí? ¿Cómo ocurre? Fácil, hay canales apicales de calcio, ¿sí? El calcio va de la luz tubular a la célula y luego de la célula se va al intersticio, ¿sí? Se termina de reabsorber por transportadores, ¿sí? Hay contratransporte calcio-protones, sale el calcio, entra protones, y contratransporte calcio-sodio, ¿sí? Sale calcio al intersticio, entra sodio a la célula y listo. Ahora, en lo que es la rama ascendente gruesa de la asa de Henle, se reabsorbe otra vez un 25%, ¿sí? Ven que se van manteniendo las proporciones. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Y acá quizás hay que pensar un poquito más. También ocurre por vía paracelular y transcelular, ¿sí? Arrastre de solvente, bla, bla, bla. Y veamos lo que pasa en la vía transcelular. Yo tengo en el asa de Henle un canal apical de calcio, ¿sí? Que les aclaro, es
sensible a paratormona. Ya hablaremos de eso. Ahora, este canal deja pasar calcio a favor del gradiente. Acá vemos un mecanismo re interesante que tiene el calcio para regularse a sí mismo. Si se reabsorbe demasiado calcio, obviamente los niveles intracelulares aumentan. Si recuerdan, ¿sí? Si están cursando bioquí o si ya cursaron la bioquímica, recordarán que si sube mucho el calcio a nivel intracelular, este puede activar a una enzima que es la proteína quinasa C, la PKC. Bueno, si la PKC se activa en estas circunstancias, ¿qué va a pasar? Vamos a inactivar a otros transportes que tenemos a nivel apical. ¿Cuáles? Vamos a inactivar al sodio-potasio 2 cloros y a los canales ROMK de potasio. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver esto? Estamos hablando de calcio. Sí, pero si yo inhibo estos dos transportadores, se detiene el transporte de potasio, ¿no? ¿Cuál es la importancia de eso? Si se detiene el transporte de potasio, ya no hay un gradiente que favorezca el pasaje de calcio transcelular, ¿sí? ¿Por qué? Porque la circulación de potasio, ¿sí? Que entraba a la célula por el sodio-potasio 2 cloros y volvía a salir por el ROMK, generaba justamente un gradiente que permitía el pasaje de calcio, ¿sí? Sin eso, bueno, el calcio no pasa más. Y al no pasar más, de esta manera regulo su propia reabsorción. Ven cómo el calcio se maneja a sí mismo. Bien, por otro lado, en el resto de la nefrona, en el túbulo colector distal y el túbulo colector, se reabsorbe más o menos un 9-10%. ¿Sí? Bien, ¿cómo ocurre esto? Muy sencillo y simple. Hay otro canal apical que deja pasar calcio, que se llama ECAC, ¿sí? Canal epitelial de calcio. Y también es dependiente de paratormona. Y de ahí se reabsorbe hacia el intersticio y de ahí a la sangre por los mismos contratransportadores que vimos antes, ¿sí? Calcio protones, calcio sodio. Fin. Ahora, vamos a ver cómo se regula, ¿sí? Ya vimos una regulación local, que era justamente esta de que subía el calcio en las células de la asa de Henle, activaba la PKC, inhibía al ROMK y al sodio-potasio 2 cloros, se detenía el gradiente producido por el transporte de potasio, no se reabsorbe más por vía paracelular. Ahora veamos lo que es la regulación endócrina, ¿sí? Si ya cursaron endocrino, esto va a ser un poco aburrido. Si no, vamos a ver. La regulación se activa cuando cae el calcio sérico, es decir, el calcio en plasma, o cuando sube el nivel de fosfato sérico, ¿sí? Entonces, ante una hipocalcemia o ante una hiperfosfatemia, ¿quién va a actuar? Va a actuar lo que es las glándulas paratiroides, ¿sí? Que están acá en el cuello. Las glándulas paratiroides entonces van a producir paratormona. Repito, la paratormona se produce ante hipocalcemia, hiperfosfatemia, ¿sí? Ante mucho fósforo o ante poco calcio. ¿Qué hace la paratormona? Tiene tres efectos directos, tres acciones directas, ¿sí? Una sobre los huesos. Estimula los osteoclastos. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver los huesos? Los huesos son los principales reservorios de calcio del cuerpo. Entonces, si yo activo los osteoclastos, que son células que justamente hacen resorción ósea, ¿qué hago? Yo remodelo hueso, rompo entre comillas. ¿Sí? En realidad estoy remodelando. Pero al remodelar hueso, ¿qué va a pasar? Libero calcio y libero fosfato a la sangre, ¿sí? Porque estoy rompiendo los cristales de hidroxiapatita. Entonces, libero calcio, libero fosfato a la sangre. Entonces subí los dos. Pero veamos qué pasa a nivel renal. A nivel renal, la paratormona también actúa y estimula reabsorber calcio, ¿cómo? Mediante los canales, el que vimos en el asa de Henle y el ECAC. Ambos aumentan su expresión con paratormona. Entonces, reabsorbo más calcio. Pero disminuyen la reabsorción de fosfato, ¿sí? Entonces, no me importa que yo haya subido el fosfato porque rompí hueso. Yo lo elimino por vía renal, ¿sí? Porque la paratormona dice, no, déjalo ir. Entonces, de esta manera estoy aumentando el calcio en plasma, ¿sí? Porque lo libero desde el hueso y lo reabsorbo en el riñón. Y disminuyo los niveles de fosfato porque lo elimino más por vía renal. Y por otro lado, muy importante, la paratormona estimula en el riñón la síntesis de vitamina D, ¿sí? La vitamina D
¿sí? Es un derivado del colesterol, ¿sí? Es un esteroide, el cual tiene varias activaciones y la última, la definitiva, ocurre en el riñón por una enzima que es la 1-alfa hidroxilasa. Esa enzima 1-alfa hidroxilasa es activada por la paratormona. Y entonces lo que es la vitamina D2 se convierte en vitamina D3, que es la forma activa. ¿Qué hace la vitamina D? Con respecto al calcio, tiene un efecto sobre el intestino. Estimula la absorción intestinal del calcio y también del fosfato. Entonces, la paratormona tiene 3 efectos directos para subir el calcio. Liberarlo desde los huesos, reabsorberlo en el riñón, ¿sí? Y el efecto indirecto va a ser mediante la vitamina D. La vitamina D hace que absorbamos más calcio a nivel intestinal, ¿sí? Y ahora veremos que la vitamina D per se sintetiza también cuando bajan los niveles de calcio o cuando bajan los niveles de fosfato. Entonces, si cae el calcio, se libera tanto paratormona como vitamina D y ejercen todos estos efectos, ¿sí? Y la vitamina D tiene un par más que vamos a ver ahora. Ahora hablemos del fosfato y nos vamos. Para empezar, recordemos funciones de los fosfatos en el organismo. Es un componente básico del ATP, claramente la AP es de fosfato. También lo tenemos en lo que es todos los nucleótidos, no solo en el adenosín trifosfato, sino también todos aquellos que componen el ADN y el ARN. Entonces, sin fosfatos no hay material genético. Además, si recuerdan, sobre todo esto lo vemos en bioquímica, pero también en fisio, las enzimas se pueden regular por fosforilación y desfosforilación. Y además, los fosfatos son un importante buffer, es decir, reguladores del estado ácido-base a nivel sérico. Entonces también, fosfato es importantísimo para nuestro funcionamiento. Entonces, vamos a hablar de la distribución. Al igual que el calcio, la gran mayoría del fosfato está presente en los huesos en cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Pero vamos a hablar del sérico, que es el que se puede filtrar o no en los riñones. Acá también hay un 50% de fosfato libre en plasma y la diferencia con el calcio es que el porcentaje unido a proteínas es menor. Del calcio, el 40% está unido a proteínas. Del fosfato, solo un 10%. Por otro lado, de aniones orgánicos, hay un 40% de los fosfatos que están unidos a estos. Entonces sumamos 50 más 40, bueno, un 90% del fosfato sérico se va a filtrar. Entonces, una vez que se filtra, les aclaro, va a haber reabsorción en el túbulo colector proximal, un 80%, acá se cambian un poco las proporciones, y otro 10% se reabsorbe en el túbulo colector distal. Entonces, reabsorbí 80, reabsorbí otros 10, lo que estoy reabsorbiendo en total es un 90. Un 10% va a ser excretado, por eso la fracción de excreción es de un 10%. Ahora, mecanismos, esto es cortito y simple. En el túbulo colector proximal, la reabsorción ocurre por medio de un tipo de transportador, 2 tipos, que se llaman NAPI. ¿Por qué se llama así? Sodio, fosfato inorgánico. Estos son cotransportadores, ¿sí? De sodio y de fosfato. Hay 2 tipos. Un tipo agarra a lo que es el fosfato monoprotónico, es decir, con un solo protón, un solo hidrógeno si se quiere, y lo ingresa con 3 iones sodio, y es 3 cationes sodio. En cambio, el fosfato diprótico, ¿sí? Con 2 hidrógenos, va a entrar con 2 cationes sodio. A partir de ahí, todo este fosfato que ingresó a la célula va a irse por la membrana vasolateral al intersticio. ¿Por qué transportador? No está del todo claro. Ahora, el 10% que se reabsorbe a nivel del túbulo colector distal tampoco se sabe el mecanismo, pero bueno, esto se va actualizando día a día, chicos. Entonces, 10% se reabsorbe en el túbulo colector distal, no sabemos cómo. Ahora vamos a hablar entonces de la regulación, y ya la gran mayoría lo dijimos. Si baja el fosfato en sangre, se activa directamente la vitamina D, ¿sí? Dijimos, se sintetiza a nivel renal gracias a la 1-alfa hidroxilasa. La vitamina D2 se convierte en D3, esa es la forma activa. Entonces, ¿qué hacía? Por un lado, estimulaba la absorción intestinal de fosfato, ¿sí? Y también la de calcio.
Por otro lado, la vitamina D va a ayudar a lo que es la absorción de calcio por medio del aumento de una proteína que es la calvindina. Y además, y acá viene lo más importante, la vitamina D estimula la reabsorción de potasio. ¿Por qué? Porque estimula los transportadores NAPI. ¿Sí? Si yo tengo más NAPI, voy a absorber, o mejor dicho, voy a reabsorber más potasio en el túbulo colector proximal. ¿Sí? Entonces, si baja el fosfato sérico por medio de vitamina D, absorbemos más absorbemos más fosfato y reabsorbemos más fosfato. En cambio, si está elevado el fosfato, el que lo tiene que bajar es la paratormona. ¿Cómo? Principalmente por su acción a nivel renal, ¿sí? La paratormona a nivel óseo aumenta el fosfato en sangre, porque justamente es una resorción ósea, pero lo baja a nivel renal porque disminuye su reabsorción, ¿sí? El efecto global de la paratormona es hipofosfatemiante. En cambio, la vitamina D es hiperfosfatemiante y también hipercalcemiante, ¿sí? Entonces, resumencito, tanto la paratormona como la vitamina D son hipercalcemiantes. En cambio, la paratormona es hipocalcemiante, va de vuelta. Tanto la paratormona como la vitamina D son hipercalcemiantes. Pero en cuanto a fosfato, la paratormona es hipofosfatemiante y la vitamina D es hiperfosfatemiante. Bien, hasta acá suficientes iones, ¿sí? Ya hablamos de sodio, de potasio, del calcio y de fosfato. En la próxima clase vamos a hablar de algo esencial como lo es el agua.